¿Quién es Jesús para ti? Voltea con la persona que está atrás de ti y dile, pregúntale, ¿quién es Jesús para ti? No está volteando con la que está atrás de usted. Usted voltea con la que conoce, ¿verdad? Voltea con la que no, a lo mejor no tiene tanta convivencia diaria. Y pregúntele, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Mire, ciertamente Jesús es nuestro amigo. Su palabra nos lo enseña. Él es nuestro amigo porque lo dice la Biblia. Ciertamente, y cantamos, ¿verdad? Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Y sí es cierto, es nuestro amigo fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es que nunca falla. Juan 15, ahí nos dice la Biblia, Juan 15, capítulo 13. Nadie tiene un amor mayor que este. ¿Cuál? Que uno dé su vida por sus amigos. Y Él la dio por nosotros, dio su vida. Ustedes son mis amigos, dijo Jesús. Ustedes son mis amigos, dijo Jesús. Pero luego como que hace una pausa, imagino a Jesús haciendo una pausa y le dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dice. Ustedes son mis cuatachos, no les dijo eso, son mis amigos, porque a veces, ¿verdad? Pues es que es Diosito, mi amigo, y a veces decimos es mi amigo, ¿verdad? Mi cuate, y a veces podemos tener esa idea, ¿verdad? Errónea de que es como, porque nuestros amigos a veces, nuestros amigos no nos dicen, eres mi amigo si haces lo que yo te digo, lo que yo te mando. ¿Verdad que no somos así en nuestra amistad con alguien? No le decimos, bueno, algunos adolescentes sí son así, ¿verdad? Pero normalmente no decimos, es que tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. No es así, no es como nosotros lo hacemos, no es así. Pero mire, no se es amigo solo porque digo yo que soy amigo de alguien. Yo puedo decir, mi amigo aquel, pero no se es amigo solo por decirlo. No es solamente, sino que se es amigo por la manera en que yo me relaciono con alguien. Si yo no conozco a alguien, si yo no lo frecuento a alguien, yo no digo, pues es que es mi amigo, ¿verdad? Como Jesús tenía sus íntimos, ¿verdad? Yo no puedo decir que es mi amigazo. ¿Cómo dicen los muchachos ahora? Best friend forever. Yo no puedo decir, si yo no me relaciono con alguien, si no estoy cerca de él constantemente o de ella, yo no puedo decir que es mi amigo, ¿verdad? Se es amigo en la manera en que forme un vínculo de afecto hacia la otra persona. En la manera en que yo lo voy conociendo a la otra persona, yo vengo, me reúno, lo conozco, a veces podemos salir a convivir un rato, aquí cuando hacemos el convivio, que vamos a hacer la cena navideña, voy y me siento con alguien más y platico con él y empiezo a hacer amistad. Entonces empiezo a hacer esa amistad, puedo decir, estoy siendo su amigo ya. Cuando yo conocí a mi esposa, a Nayeli, ella dice que yo fui muy sangrón. Ella dice, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Ella dice. Y no éramos amigos, ¿verdad? No, apenas nos conocimos, no éramos amigos. Dice que le volteé hasta la cara, así que me lo presentó mi hermana, me la presentó mi hermana, y que yo me fui rápido de ahí donde estaba, como no queriendo estar ahí, saludar ni nada. Eso dice ella. Yo digo que no. ¿Usted qué dice? Ahorita que venga le preguntan a ver si es cierto. Pensé que iba a estar aquí para decirme a ver si sí o si no. Pero al pasar el tiempo, ¿verdad? Yo ya siendo cristiano, porque en aquel entonces al principio pues no era cristiano, no era creyente. Y ya al pasar el tiempo, cuando ya fui frecuentando, fui a la iglesia. Me acuerdo que la primera vez que fui a la iglesia de Obregón, la iglesia central, me acuerdo que llegué y tiene un mezanín así un poco así alto ahí. Entonces llegué, me senté, estoy escuchando, yo quería escuchar la palabra de Dios. Y la primera vez que fue a la iglesia dijeron, hoy los jóvenes van a salir a limpiar la parte de atrás porque van a ver un cambio, va a venir el otro pastor. Y yo dije, no, pues mejor me voy a seguir haciendo mi trabajo, que ahí estaba cerca, entonces mejor me
¿verdad? Cuando no conocemos a nadie, en ir a un lugar. Pero entonces al pasar el tiempo empezamos a ya convivir en la iglesia, la saludaba más y luego ya nos hicimos un poco más, nos frecuentamos más ya como amigos. De hecho trabajamos juntos con los jóvenes y adolescentes. Ahí vienen, no les digan lo que dije. Y trabajamos juntos ya, entonces ya convivíamos más, nos relacionábamos más, ya llegamos a ser amigos, ahora sí, amigos por la convivencia, por lo que nos frecuentábamos, platicábamos, hacíamos cosas juntas. Y entonces ya después de un tiempo me invitó ella a salir. No es cierto, yo la invité a salir, ¿verdad? Y ella dice que hice trampa porque primero la invité a las nieves y después la invité a cenar. Como dice, pues me invitaste primero a las nieves para no tener mucha hambre, ¿verdad? Entonces no cenar mucho. Dice que hizo trampa. Bueno, entonces ya después de eso, entonces ya ella se enamoró de mí. Bueno, ya después de ese tiempo pues ya convivíamos, hicimos amigos y después pues ya fuimos novios. Ahora, así es, hermano. Como decía hace un momento, usted no le dice a alguien, eres mi amigo si haces lo que yo te digo, ¿verdad? No le decimos eso a las personas. Se es amigo por la relación que tenemos. La pregunta es, ¿por qué con Cristo es diferente? Porque en la Biblia me enseña, ¿verdad? Que leímos el pasaje en Juan 15, que Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen lo que yo les digo, si van y ponen en práctica mis enseñanzas. Y yo digo, ¿cuánto digo? Nuestro amigo fiel, y nos lo demuestra cada día con su muerte. Él murió por nosotros. Él es nuestro amigo, su fidelidad nos lo deja ver, que Él no nos va a fallar. Como a veces usted y yo podemos fallarle a un amigo, podemos decirle, sí, ahí voy a estar, ahí voy a ir, y luego de repente no vamos, le podemos fallar, pero Él no nos falla. Él es nuestro amigo fiel, nos lo demuestra con su fidelidad. Escuche, no implica que deja de ser nuestro Señor. El hecho de ser nuestro amigo no implica que deja de ser el Señor de señores, nuestro Señor. Es decir, Él no solamente podemos a veces decir, no, que es nuestro cuate. No se trata de que es nuestro cuate, nuestro amigazo, sino que es nuestro amigo sin perder de vista que Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y lo que Él dice se cumple, lo que Él dice se hace, porque Él es el soberano, el que todo lo puede, el que controla todas las cosas. Por eso Él dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Él merece toda nuestra adoración. Él es nuestro amigo sin perder de vista que Él es nuestro Señor. Porque podemos decir, Él es nuestro Salvador, y sí lo es, Él murió en la cruz por nosotros. Pero a veces no decimos Él es nuestro Señor, porque cuando es nuestro Señor, entonces nuestra vida la entregamos completamente a Él. ¿Sí está aquí conmigo todavía? Es por eso que el Evangelio de Mateo, y qué bueno, ¿verdad? Que inicia con la genealogía, dejándonos saber que Jesús es el Señor, es descendiente de un rey. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, comienza diciendo Mateo, hijo de David, del rey David, hijo de Abraham, como diciendo aquellos fariseos se paraban el cuello porque decían, es que somos hijos de Abraham. Y la genealogía, ¿verdad? Comienza diciendo, hablando el libro de Mateo con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, que Él es descendiente de él, de un rey, que es hijo de Abraham, que Él es el Señor, Él es el Rey, el soberano. Y la misma pregunta, esta pregunta Jesús se la hace también a sus discípulos. Mateo 16:13. Dice que viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los demás? ¿Quién dice la gente que soy yo? Estaba diciendo Jesús. ¿Quién dice la gente? ¿Quién han escuchado ustedes? Y si mira usted el mapa, nos encontramos en varias ciudades cesareas, varias localidades cesareas, Cesarea de Filipos.
Estaba situada al norte del mar de Galilea y el Señor Jesús estaba en una región con condiciones óptimas, oportunas para predicar el evangelio, para compartir su palabra, encaminarse hacia Jerusalén y llegar a la cruz. Si usted ve en el mapa, arriba se encuentra Cesarea de Filipo. A lo mejor apenas se alcanza a observar la letra, es un poco pequeña, pero allá se encontraba en Cesarea de Filipo y iba encaminando hacia Jerusalén. Pero antes de comenzar el viaje, hacía esta pregunta a sus discípulos, y mire que lo hacía a sus discípulos. Aquellos que habían estado con él, le pregunta: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen las personas que soy? Él quería dejar claro algo que nosotros tenemos que tener claro también. Él quería dejar clara la idea que para ser creyentes, para ser cristianos, tenemos que saber quién es Él. Y debemos conocer lo que Él hizo, lo que Él vino a hacer. Para ser creyente, para ser un cristiano, para ser un discípulo, tenemos que apropiarnos de estas verdades. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer a esta tierra? ¿Qué vino a hacer por usted? ¿Qué vino a hacer por mí? ¿Qué le dijeron sus discípulos? Ellos le dijeron, verso 14: unos dicen que eres Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas, dijeron, alguno de los profetas. Y él les pregunta: ¿y ustedes, quién decís que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Para ustedes, ¿quién soy? Les respondió, le preguntó Jesús. Y el intrépido Pedro, ¿verdad? Como siempre, la mayoría de las veces Pedro se levantaba y hacía un acto intrépido, algo diferente tal vez. Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón. No le dijo: Simón, ese soy yo. No le dijo eso, sino le estaba diciendo su nombre, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Ahora, había varias definiciones que las personas tenían de Jesús. Había varios conceptos que las personas hablaban, decían de Jesús, y no todo lo dijeron aquí, ¿verdad? A lo mejor no quisieron decirle todo lo que las personas decían de él. Le dijeron a lo mejor las cosas menos, de alguna manera menos graves, o así que se lo suavizaron. Unos dicen que eran Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Mías, o alguno de los profetas. Pero también había definiciones, había conceptos de Jesús que la gente tenía. Por ejemplo, había un concepto en Mateo 13 que le decían, otros decían que este es hijo de José el carpintero, por lo tanto debe ser carpintero. También le decían, Jesús es carpintero, Mateo 13. Se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No son estas todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto, esta sabiduría, este entendimiento, estos milagros que hacía? Otros decían, escuche, que no le dijeron ahí los discípulos, pero otros le decían que Jesús era Belcebú. Mateo 10:25. Bástale al discípulo, dijo Jesús, ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, refiriéndose a él, a él le llamaban, creían, dijeron, este tiene por Belcebú echa fuera demonios, decían. Hacía milagros por Belcebú, diciendo que él tenía Belcebú. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más maltratarán a los demás, a sus discípulos? Había otras cosas que decían de Jesús que no eran correctas, incluso eran blasfemias. Pero cuando Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Para ustedes, ¿quiénes soy? Alguien tuvo una revelación. Alguien tuvo una revelación, y esa revelación no viene de sabiduría humana. Jesús mismo le dijo,
Dios mismo, le dijo, se encargó de revelarte, Pedro, el Espíritu de Dios. Dios mismo se encargó de revelarte quién era yo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el amado del Padre, el ungido. Esa revelación es la que tenemos que tener tú y yo en nuestras vidas acerca de Jesucristo. Que Él es el amado del Padre, el ungido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a perdonar nuestros pecados, vino a perdonar los pecados del mundo, muriendo en una cruz, derramando su sangre por los pecadores, que Cristo es el unigénito del Padre y que es el mismo Dios hecho carne, que dejó su gloria, que Él dejó su gloria, Dios mismo encarnado dejó su gloria para venir a formar parte de nuestras vidas, que dejó la eternidad para venir a tener parte en este tiempo, en el tiempo cronos, un tiempo limitado. Dejó su eternidad para venir a salvarnos a nosotros los pecadores. El mismo Padre que está en los cielos, el Dios que creó el universo, se nos ha revelado a cada uno de nosotros que hemos creído que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Yo no sé si podemos ver ese concepto, que el mismo Dios del cielo, el que creó todas las cosas, el que sostiene al mundo en sus manos, el que cuando abrió su boca creó todo. Miren, Él ordenó todas las cosas cuando estaban desordenadas y vacías. Él no creó las cosas desordenadas. Está conmigo aquí. Él no creó las cosas desordenadas. Seguramente hubo algo, ¿verdad? A lo mejor cuando Satanás vino, cuando él lo arrojó, desordenó todas las cosas. Pero cuando el Padre, cuando Dios habló y empezó a ordenar todas las cosas, Él empezó a poner en orden todas las cosas con su voz, con su palabra. Y esa misma palabra es la que ordena nuestras vidas. Esa misma palabra, cuando usted va a su palabra, cuando usted escucha su palabra, cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted escucha la voz de Dios, Él empieza a ordenar nuestro corazón, a sanar nuestro corazón, a sanar nuestras vidas de lo que hemos vivido, a sanar nuestra vida de lo pasado a veces que traemos arrastrando. Él empieza a sanar nuestro corazón, nuestra mente, cuando escuchamos la voz de Dios. Ese es el Dios que se nos ha revelado. Ese es el Dios hecho carne. Jesucristo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sabe, muchas personas que en la actualidad tal vez no ponen en duda que Jesús era bueno, ¿verdad? No ponen en duda que Jesús era bueno. Hay muchas personas que no ponen en duda, pero le consideran una buena persona. Otros reconocen el mérito de ser un gran profeta. Hay una gran variedad de puntos de vista sobre la persona de Jesús. Pero hay esta creencia, ¿verdad?, que es muy peligrosa, como la había en aquel entonces. Uno de los profetas, decían. Es uno de los profetas. Elías, no sé, a lo mejor Juan, a lo mejor algún otro como Jeremías, pero era uno de los profetas. Y esta creencia llega a ser muy peligrosa. ¿Por qué? Es un concepto muy peligroso acerca de Jesús, porque es algo que se acerca bastante a la verdad. Se acerca bastante, porque Jesús ciertamente era un profeta, pero era más que un profeta. ¿Me estoy explicando con eso? No solamente fue un profeta, no solamente ha sido un profeta, es una verdad, pero se acerca a la verdad. Pero si me quedo con esa verdad, entonces pierdo al Mesías, pierdo al Dios que se hizo carne. Si me quedo solamente con esa verdad, si solamente creemos que Jesús fue un gran profeta, nos perdemos del Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, encarnado, que es el que nos ha abierto los ojos. Es un concepto muy peligroso y muchas personas llegan a creer, es un buen hombre solamente, un profeta. Por ejemplo, los musulmanes creen en Jesús, pero creen que es un profeta importante y querido por Alá,
considerado como uno de los enviados divinos solamente, junto con otros profetas como Mahoma, Moisés, Noé y Abraham, a la misma altura, por decirlo de una manera, de los otros hombres de fe. Para ellos Jesús es como nombrar a Moisés. Hay otro grupo de personas que creen que Jesús solo fue un ser humano perfecto y que no es Dios mismo. Creen que la salvación se obtiene a través de la fe en Jesús como Salvador, sino que no creen que se obtiene la salvación a través de Jesús, sino que se logra a través de la obediencia a las reglas de Dios y la asociación a una organización. ¿Me estoy siguiendo hasta aquí? Pero para nosotros, Jesús mismo lo dijo. Y esta es la revelación que usted y yo tenemos que tener acerca de Jesús. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través del mismo Jesús. Para nosotros aquel verbo fue hecho carne. Se refiere a Jesucristo, la encarnación de Dios en la humanidad. El verbo, en el griego el logos, se utiliza para describir la persona o un mensaje divino que se ha hecho carne. Para nosotros Jesucristo es el evangelio de la salvación. Jesucristo es las buenas nuevas de la salvación. Para nosotros es Dios mismo que habitó en nuestras vidas, que ahora está con nosotros, que Él dejó su gloria para venir a estar con nosotros y en nosotros. No podemos decir que solamente fue un profeta o una buena persona. Es algo que se acerca a la verdad, pero que no es la verdad. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante reconocer la verdad absoluta? Porque también hay personas que dicen: salvo, siempre salvo. Sí, eres salvo si aceptas al Señor Jesucristo. Pero hay personas que dicen salvo, siempre salvo, y no tienen el deseo de buscar a Jesús, no tienen el deseo de buscar a Dios, no desean obedecer sus mandamientos. Por eso Jesús nos dijo en su palabra: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si somos salvos, pero la Biblia misma nos dice que por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Somos creados para buenas obras, y el Espíritu mismo nos va a empujar, nos va a llevar a caminar en esas buenas obras. Hay personas que dicen aceptar a Jesucristo, pero nunca sienten el deseo de congregarse. Nunca sienten el deseo de seguir sus pasos. Nunca sienten el deseo de escuchar más acerca de Dios. Hay personas que dicen creer, pero nunca realmente han experimentado un encuentro de fe, una revelación de Dios en sus vidas que los lleve a desear escuchar más la palabra, obedecer la palabra, seguir la palabra. Pero aquel que es creyente es salvo porque empieza a desear en su corazón obedecer y seguir las Escrituras, vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice en el Salmo 34:7, es una verdad: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es una verdad. Pero hay personas que llegan a adorar y pedir a los ángeles que los defiendan. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que Él es el que nos defiende, que Él es el vencedor, que Él es el que murió por nosotros. El que ordena a los ángeles es Dios mismo. ¿Qué más decían de Jesús? Aparte que decían que es una buena persona, un profeta, ¿qué más decían de Jesús? Las personas tenían un concepto de Jesús que era un carpintero, como su padre José. Mateo 6:2. ¿De dónde saca, dijeron ellos cuando estaba enseñando, haciendo milagros, de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada, que le es dada a Jesús? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y luego dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José? Miren,
el concepto que tenían de Jesús, ellos decían, si era carpintero, el carpintero no puede hacer eso, el carpintero no puede hacer milagros, no puede tener esta sabiduría. ¿Está aquí conmigo todavía? Ellos decían, si es carpintero, un carpintero no puede hacer eso. Un carpintero no puede hacer esos milagros. Y hoy todavía hay personas que se preguntan o que ponen conceptos equivocados acerca de Jesús. Jesús era un carpintero, pero él no actuaba, él solamente estaba tal vez siendo un oficio, pero él estaba actuando como hijo de Dios. Él estaba actuando como hijo de Dios, no solamente como carpintero. Y a nosotros, miren, nosotros no... ¿Qué pasó? Si quiere así déjelo, ahorita al final lo limpiamos, no pasa nada. Lo que no entendían era precisamente que ese carpintero era el hijo de Dios y que tenía el potencial de ser hijo de Dios para hacer milagros. Y hoy todavía ese carpintero es el hijo de Dios y sigue haciendo milagros entre nosotros. A veces nosotros tenemos conceptos equivocados de otras personas o de nosotros mismos. Escuchen, la sociedad pone conceptos equivocados, pero cada persona viene con un potencial porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cada persona, Dios ha puesto un potencial en nuestras vidas, en su vida, para irse perfeccionando con la ayuda del Señor. Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y ahí está nuestro valor. Ahora, jamás llame a sus hijos tontos. Jamás llame a sus hijos mensos. Jamás llame a sus hijos que no pueden hacer las cosas, porque ellos vienen con un potencial para ser sabios también. Ellos vienen con un potencial para hacer cosas a lo mejor que usted y yo no íbamos a alcanzar, pero ellos vienen con un potencial cuando nosotros los llevamos delante del Señor, cuando nosotros los guiamos delante del Señor para que Dios trabaje en sus vidas. No limites a tus hijos, mejor impúlsalos, motívalos a crecer y ser mejores buscando la voluntad de Dios para sus vidas. Las personas querían limitar a Jesús por ser un carpintero. ¿Cómo? ¿De dónde? Si este es carpintero, ¿de dónde viene esta sabiduría? Él, como es carpintero, no puede tener tanta sabiduría. No te limites a ti mismo tampoco. Podemos seguir avanzando en esta vida porque eres un hijo, una hija de Dios. No te limites por lo que otros digan. No te limites por tu pasado. No te limites por lo que has pasado, por lo que estás viviendo. No te limites. Ve al Señor y que Él te dé las fuerzas, que Él te dé la sabiduría. De Él viene toda sabiduría. Porque tú eres un hijo de Dios, que el Señor está contigo. Todos los días el Señor está contigo, está conmigo. El Espíritu Santo de Dios, su presencia nos acompaña. Su Espíritu Santo está en nuestras vidas trabajando, transformándonos, cambiándonos. A veces cometemos errores y nos victimizamos por esos errores. No, es que yo no puedo porque mis padres no me apoyaron. Yo no puedo porque mi papá no estuvo conmigo. Yo no puedo porque nomás estudié hasta la primaria o hasta la secundaria. No te limites. Tienes un Padre que te ama, no te victimices, y que está contigo para sanar tu vida, para sanar tu corazón. Él está dispuesto a sanar nuestro corazón. Él está dispuesto a sanar a nuestros hijos. Mire, cuando nosotros nos hemos equivocado, yo oro por mis hijos para que cuando yo me equivoque, eso no les afecte a ellos, de tal manera que su corazón esté sano. Ore por sus hijos. ¿Qué más decían de Jesús? Decían que Él era un pecador.
Cuando Jesús llamó a Leví, a Mateo, Marcos 2:16, Él lo llamó y le dijo, sígueme, y luego se fue a comer. Y dice el verso 16 de Marcos 2, y los escribas, los encargados de transcribir la ley y de interpretarla, y los fariseos, dice, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Le preguntaron, ¿que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Ellos le decían que era un pecador a Jesús. Los encargados de escribir la ley, de transcribirla, decían, si fuera el Hijo de Dios, no estuviera con ellos, no iba a estar con ellos. Si sabría quiénes son ellos, ni siquiera estuviera sentado con los pecadores. No sé si usted ha escuchado esta frase. Si Dios existiera, no permitiera que pasaran tantas desgracias en el mundo, tanta enfermedad, tanta violencia. Si Dios existiera. Pero yo diría, si reconociéramos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, si obedeciéramos sus mandamientos, si entregáramos nuestra voluntad a Él, si realmente entregáramos nuestro corazón a Él, si cada vez que escuchamos la palabra de Dios la ponemos en práctica, si cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que leemos la palabra de Dios, la practicáramos, nuestra vida, el mundo, nuestra familia tal vez fuera diferente. Aunque no digan amén. ¿Sí o no? Si cada vez que tuviéramos una dificultad fuéramos al Señor, si cada vez que tuviéramos una diferencia con la esposa, aunque ustedes no tienen, solamente yo tengo diferencias, ¿verdad? En cuanto tuviéramos la diferencia, perdonáramos, que era, Señor, ayúdame, yo soy el que estoy mal, y pidiéramos perdón, y viceversa, ¿verdad? La esposa también hiciera lo mismo, fueran las cosas un poquito mejor. Si reconociéramos nuestros pecados, a veces nuestro egocentrismo, si reconociéramos que a veces no somos tan humildes como el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Si reconociéramos eso, si en lugar de preguntar si Dios existiera, ¿verdad? Como algunos dicen, no hubiera tanta violencia, tanta maldad, tantas cosas que no. Si reconociéramos las personas, si reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, este mundo sería diferente. Ahora déjame decirte algo. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y es la única espada que hiere para sanar. Es la única espada que entra en nuestro corazón, nos confronta, pero al mismo tiempo nos consuela. Al mismo tiempo la palabra de Dios nos confronta, pero al mismo tiempo conforta nuestra alma, conforta nuestro ser, conforta, sí, cierto, Señor, aquí estoy mal, y luego empiezas a sentir una paz de Dios, nos confronta con la espada, pero al mismo tiempo trae un consuelo inexplicable, trae una paz inexplicable. La palabra de Dios es lo único en el universo que nos confronta, pero al mismo tiempo nos conforta. Hace algo que aparentemente es malo, pero es bueno para nuestra vida, la palabra de Dios. Nadie que hiere lo hace para sanar. Escuche, nadie que hiere lo hace para sanar. Solamente la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios puede hacer eso, puede a veces herirnos, confrontarnos, pero al mismo tiempo nos va a sanar la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios, la bendita voz de Dios hablando en nuestras vidas es la que sana nuestro corazón. La revelación de Dios está en su palabra. La revelación de Dios está en su palabra y es la que sanará nuestras vidas. Nadie que hiere lo hace para sanar, solamente la voz de Dios. Ahora, Pedro había hecho esta declaración.
soy para ustedes? ¿Quién dicen ustedes, discípulos, que soy? Y Pedro hace esta declaración: tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sí, es cierto, pero algo le faltaba a Pedro. Algo le faltaba entender a Pedro. Algo le faltaba entender, que más adelante nos lo dice el pasaje. Porque Pedro, cuando le dijo esto a Jesús, que voy a leer, reaccionó y dijo: ni Dios lo mande, nadie permita que te pase eso. No lo entendía todavía Pedro. Y dice el verso, dice: desde entonces, más adelante, unos versos más adelante, Jesucristo comenzó, escuche, a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Esta parte no la entendía Pedro todavía, pero desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y luego dice: y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro entendía que era el ungido, pero no entendía que tenía que morir. Y esto fue lo que vino a hacer Jesús, a morir por nosotros. Con este anuncio Jesús revela que era un Mesías que iba a morir por nuestros pecados, que era un Mesías, que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros los pecadores. Vino a este mundo no como un político, no como un revolucionario, sino que es el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a entregar su vida por nosotros para una salvación. Y esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Este es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó como ya lo había dicho, como ya Él lo había dicho. Tienes que saber quién es y qué es lo que hizo por ti y por mí. Si sabes estas verdades y pones tu fe en Jesucristo, si crees en Él y las aceptas, entonces serás salvo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Ponte de pie, quiero terminar con este último texto. ¿Quién es Jesús para ti? Que esta sea la revelación, que esta sea lo que Dios se ha revelado a nuestra vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Hasta ahí dejas? ¿Solamente es tu Salvador? ¿O también es tu Señor? El que Él es dueño de todo, el que Él es dueño de nuestra vida, Él es dueño de nuestros hijos, Él es dueño de donde estamos, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro auto. Él es dueño de todo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. Mire, cuando Jesús fue bautizado, el Padre, usted sabe, conoce esta frase que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esa fue una palabra que dijo el Padre. Pero hay otra ocasión en Mateo 17:5, en la transfiguración. Escuche lo que dijo, estas mismas palabras muy parecidas. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y luego dice una frase al final: a Él oíd, a Él obedecer. Le estaba diciendo a sus discípulos: a Él obedezcan, a Él escuchen, su palabra escúchenla, pónganla en práctica, crean en su palabra, vivan su palabra. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra. A Él oí, les dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido. A Él escuchen, a Él oíd. No solamente nos quedamos con Él, Él es mi Salvador. Claro que es nuestro Salvador, Él que fue el que murió, pero Él es nuestro Señor.
Él es nuestro amigo, pero no nos quedamos solamente Él es nuestro amigo. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando, si obedecen lo que les he enseñado. Cierre sus ojos, medite en esto. ¿Cuántas veces he hecho lo que Él me ha enseñado? ¿Cuántas veces he dejado de hacer lo que Él me ha enseñado en su palabra? Cierre sus ojos, medite unos segundos. Medite unos segundos. Él es el Rey, Él es el soberano. No hay otro nombre como su nombre en el cual podamos ser salvos. Él es el que sana nuestros dolores, el que rescata del hoyo nuestra vida. Jesús es el Rey, el soberano de la creación. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, pues ese es el Señor de señores, Él es el Rey. A Él escuchen, a Él oíd, obedezcan sus mandamientos. Niégate a ti mismo cada día, toma tu cruz y síguelo. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, sabiendo que somos imperfectos, sabiendo y reconociendo nuestra necesidad que tenemos acerca de ti, que necesitamos de ti, Señor. Que nuestras fuerzas a veces no podemos, que nuestras fuerzas a veces no somos suficientes, Señor. Pero en tus fuerzas, Señor, en tus fuerzas obedeceremos tus mandamientos, caminaremos, Señor, para agradarte, para vivir para ti, Señor. En tus fuerzas, en tu nombre, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y nuestro Salvador. Nada ni nadie nos puede separar de tu amor, Señor. Llévanos, Señor, a crecer, a madurar, a fortalecernos en ti. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente para nosotros, tú eres suficiente para mi familia, tú eres suficiente, Señor. Aunque vengan pruebas, aunque vengan necesidades, tribulaciones, tú serás suficiente, tú eres el proveedor.